reunidos aquí, amigos de la India, para celebrar el plenilunio de Aries 2017, también conocido con el nombre de Festival de Pascua. Exactamente hoy, martes 11 de abril del 2017, a las 8 horas y 8 minutos, hora peninsular, ha sido el momento exacto del plenilunio. Tiene una importancia a veces relativa realizar la meditación el mismo día. Como sabéis, sería preferible siempre realizar la reunión de meditación en montante, es decir, en cúspide, los días previos o horas previas al momento del plenilunio. La razón reside en que no siempre podemos estar reunidos a la misma hora en que sucede el plenilunio. Por lo tanto, es mucho más razonable, más económico desde el punto de vista energético, hacer la meditación el día de antes. Si la meditación, por ejemplo, es como hoy por la mañana a primera hora, lo correcto hubiera sido hacerla ayer por la tarde, sobre las 7. Estamos en un periodo de unas 12 horas y sería un periodo interesante, aunque el periodo más interesante siempre son las 6 horas antes y las 6 horas después del plenilunio. Pero volvemos a lo de siempre, tampoco estamos siempre dispuestos y sobre todo hay que tener en cuenta lo siguiente. Si no tenemos demasiada experiencia en el tema de las meditaciones, nos podemos encontrar que una meditación en el momento exacto del plenilunio nos puede generar un sobreestímulo para el cual probablemente no estemos del todo preparados. Hay gente que no valora demasiado el tema de la afluencia energética el día de un plenilunio. Hoy la energía ha sido muy poderosa, una precipitación muy fuerte. En los días anteriores se vio de una forma muy sutil y a veces demasiado clara por dónde venía la energía. Pero hoy, al ser la precipitación, lo que suele generar es que el vehículo emocional y sobre todo especialmente el vehículo etérico quedan saturados de energía. Esto no es debido tanto a la energía de la constelación de Aries como a la relación que mantenemos con los vórtices energéticos. Es decir, los famosos chakras de la filosofía oriental, si no están debidamente armonizados, si no están girando en la dirección correcta y sobre todo, como almas, no nos manifestamos de una forma consciente a través de nuestro vehículo etérico, cuando llega un día de plenilunio vamos a tener un sobresalto, vamos a tener una precipitación energética y tal vez quedemos anulados por unas horas. Por lo tanto, si somos muy sensibles o no tenemos demasiada práctica en la meditación esotérica, tal vez el momento exacto del plenilunio no es el momento más indicado para meditar. Tenemos 3 días más para hacer la meditación a partir de hoy. Lo que sucede es que esos días la meditación va bajando en calidad e en intensidad. Sin embargo, vuelvo a repetir lo de antes, si consideramos que meditar el mismo día del plenilunio o el día anterior nos sobresalta, nos sobreestimula o hay una afluencia energética que no podemos controlar, tal vez lo razonable sería hacerlo pasado la meditación, hasta que nos podamos acostumbrar. Si lo hacemos al principio, yo creo que en unos cuantos meses podemos meditar ya en montante los días previos y poco a poco entender lo que significa una meditación de plenilunio. No nos juntamos aquí para trabajar como amigos, como hermanos, para intentar fusionarnos con las almas. Nos juntamos aquí básicamente para cumplir un propósito divino, cumplir lo que se denomina el plan de Dios en la tierra. Seguimos la progresión de la energía y sabemos que cada 28 días, el ciclo lunar, hay una precipitación muy importante. Hoy hay que decir lo siguiente para todas aquellas personas que no estén mínimamente versadas en el tema de la astrología esotérica. Le llamamos plenilunio de Aries, pero hay que decir que la luna no está en Aries. La luna está en el signo complementario, que en este caso será Libra. El Sol es el que está en Aries. Por lo tanto, cuando encontremos eso, que sepamos que quien está lleno, quien está inundando la luna y la está iluminando, es el Sol. Esto se utiliza así porque en el fondo es una analogía de lo que sucede entre el alma y la personalidad. El alma se equipara al Sol, al Señor solar, y la personalidad al Señor lunar o la luna.
Cuando la luna, que no tiene luz propia, es capaz de reflejar toda la luz que recibe, que es el día del plenilunio, entonces hablamos de plenilunio de Aries, en este caso, porque es el sol de Aries el que ha transmutado su parte oscura. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque estamos en un planeta que básicamente es dual. Busca continuamente la polaridad entre el Sol y la Luna, y nosotros los humanos no podemos funcionar sin esa polaridad. Por lo tanto, debemos entender que antes de aplicarnos recetas orientales de abandono, de eliminación del ego, de fusión con el absoluto, etcétera, etcétera, lo que debemos hacer es vivir en armonía, que ya es bastante complejo, la dualidad, la noche y el día, es decir, los periodos de oscuridad y los periodos iluminados. En ese ínterin, en ese periodo de reposo que hay entre una inspiración y una expiración, debemos vivir. ¿Parece complicado? Ciertamente lo es complicado. La prueba está que a medida que se practican las meditaciones de luna llena año tras año, uno va descubriendo toda esa parte que todavía no está del todo iluminada. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Nos acobardamos, nos engañamos o simplemente tiramos adelante y continuamos el trabajo a pesar de las numerosas limitaciones que todos tenemos? Una de las primeras lecciones que debemos aprender en el camino para tratar el tema de las 12 constelaciones es que no debemos esperar nunca a estar perfectamente equilibrados y perfectamente alineados con el alma para poder empezar un trabajo. En el primer trabajo, Aries, las yeguas devoradoras de hombres, Hércules, el alma, recibe un fracaso estrepitoso. Destruye la personalidad cuando la personalidad es el elemento, la entidad que va a posibilitar que el trabajo del alma se manifieste en el plano físico. Ha habido un exceso de ilusión, un exceso de mesianismo y un exceso, por el primer rayo, de confianza en la propia fuerza. Eso es muy típico en los espejismos de primer rayo. Y Aries manifiesta un primer rayo escandaloso, durísimo. Otra cosa es que conozcamos personalidades arianas que realmente manifiestan el primer rayo. Ese es otro tema, porque muchas veces lo que están manifestando es el regente externo ortodoxo, que es el planeta Marte. Es un sexto rayo, peleón, duro de llevar a cabo y sobre todo muy inquisitivo y muy impositivo. Pero no es exactamente el primer rayo. Pero para un alma que está empezando a balbucear en el camino, le puede parecer exactamente lo mismo. Conocéis personalidades de arianas, ¿verdad? Impetuosas, mando, etcétera, etcétera, ¿verdad que sí? A todos se nos ha quedado esa impronta. No necesariamente todas están manifestando el primer rayo. Es una cualidad monádica manifestar el primer rayo, y no todo el mundo que está en encarnación responde al rayo de la mónada. Esto que nos quede claro. Lo que estamos viendo es el filtro del planeta convencional, planeta exotérico o planeta ortodoxo. Bien, ¿por qué hacemos meditaciones de luna llena? Antes os he dicho porque es una forma de trabajar con la jerarquía y cumplir el plan de Dios. Lo que pretendemos en una luna llena es ni más ni menos que acercarnos a la jerarquía. A través de la meditación, a través de la invocación, a través de un alineamiento constante, estamos intentando que este trabajo nuestro sea recibido y sea tenido con agrado por la jerarquía planetaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de varias maneras. Bien, el objetivo de las lunas llenas, del acercamiento a la jerarquía, es establecer vínculos invisibles, duraderos, tanto a nivel mental, nivel emocional y muy especialmente a nivel de chakra cardíaco, a nivel de intuición con la propia jerarquía planetaria. Recordando que para llegar a la jerarquía planetaria nos tenemos que identificar con esa entidad denominada Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Es un grupo constituido por almas liberadas de los vaivenes de la personalidad y que trabaja exclusivamente a nivel mental. Este grupo, del cual seguramente algún día formaremos parte de manera clara y rotunda, se constituye de todas aquellas almas que han abandonado todos los conceptos trillados, que toda la mente concreta con sus dimes y diretes, sus particularismos, y solamente responde al arquetipo de la mente abstracta. Para formar parte de este nuevo grupo hay que ser un discípulo aceptado. Ahora bien, tengamos en cuenta que ser un discípulo aceptado no significa tener un color político determinado, sino que ante todo está el plan, el bien de la humanidad. Por lo tanto, no tengamos miedo si algún día formamos parte de ese grupo.
Hay gente de derechas, gente de izquierdas, pero ante todo lo que les mueve es el bien de la humanidad, no el propio posicionamiento personal. Y esto es una cuestión que a veces en el camino, por razones muy variadas, olvidamos todos. Cuanto antes entendamos que este mundo tiene una salvación muy clara, viviendo de manera armoniosa los diferentes vaivenes que se aprecian, antes entenderemos que lo que hay detrás de esos vaivenes y de esas contradicciones es la voluntad del propio Dios. Por una razón muy sencilla si queremos investigarla. Decimos siempre que Dios es armonía. Será en su plano, ¿verdad? Porque en el plano físico, ¿qué encontramos? Encontramos aparentemente desarmonía. ¿Y por qué digo aparentemente desarmonía? Porque todo lo que apreciamos en lo que denominamos planos karmáticos, planos de efectos, no de causas, es la consecuencia de una causa. Como desconocemos la causa, tenemos la tendencia innata a criticar el efecto. Y no nos damos cuenta que hemos sido nosotros, a través de nuestro pensamiento, quienes hemos generado las causas para los problemas que tenemos en este momento en la Tierra. A medida que aparece la luz, se invoca más luz en la Tierra, y hay que decir que hemos llegado a un nivel en el que la humanidad tiene mucha luz, hay que decir que sí. Lo que pasa es que la luz por sí misma no soluciona el problema. Si la luz no está acompañada de un poco de amor, no habrá sabiduría. Sabemos que la luz nos ha dado toda esta civilización tecnológica tan maravillosa, que es capaz de solucionarnos la papeleta física, material, pero es incapaz de darnos un mínimo de confianza y de solución a la gran pregunta del ser humano: ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo? Esto, hoy por hoy, la tecnología no lo puede dar. No lo puede dar porque no hemos podido generar máquinas que tengan amor. Y no tienen amor porque los humanos todavía no conocemos lo que es este aspecto búdico o amor. El día que la luz tenga un porcentaje muy elevado también de energía búdica o de amor, ese día ya no le llamaremos luz, le llamaremos sabiduría. Ojalá ese día llegue pronto, porque de hecho el segundo rayo se le conoce como amor, sabiduría. Ahora bien, no puede haber amor nunca en la Tierra si no es en relación al medio ambiente y muy especialmente a la interacción correcta con el mundo material. Me diréis, ¿y esto por qué? Porque no vale de nada decir que uno ama a los demás si luego se encuentra con un problema en el plano físico y no es capaz de aplicar esa teoría, que es lo que ha sucedido prácticamente durante la era de Piscis. Se ha hablado hasta la saciedad del amor que manifiesta el signo de Piscis y la era de Piscis, pero cuando ha habido un problema, en lugar de solucionarlo, se ha invocado a la divinidad o se ha dicho sinceramente o sencillamente: es tu karma y por lo tanto te mereces lo que te sucede. Eso indica una falta de caridad completa y al mismo tiempo una ceguera y un fanatismo escandaloso producido por el sexto rayo. Y es que cuando existen demasiados ideales, demasiados fanatismos, demasiadas ganas de alcanzar metas sin realizar el trabajo diario, sucede todo esto, se provocan las cristalizaciones. Y hoy en día la humanidad, una gran parte de ella, el corazón, lo tiene completamente cristalizado. Y me diréis, ¿y eso cómo se sabe? Bueno, yo os invito a que hagáis un pequeño recorrido por los telediarios de todas las cadenas, por la prensa, por internet, y veréis las soluciones a los problemas de los refugiados, por ejemplo, de Siria o del norte de África, y vais a ver que la solución que se está dando es la misma que se dio hace siglos, o más concretamente en el siglo XX. Fronteras alambradas, electrificadas, perros salvajes, policías armados, gases lacrimógenos y latigazos y latigazos y latigazos, como si el problema de la sociedad occidental fuese la gente que viene de fuera. El cáncer que padece la sociedad occidental no lo han traído los refugiados, ni esa gente que se cuela por las fronteras, lo tenemos nosotros mismos. Por lo tanto, generados por el odio acumulado durante generaciones, por acumular y básicamente por no compartir absolutamente nada. Por lo tanto, este tipo de reuniones lo que pretenden es poco a poco ir abriendo el corazón. Y una vez dicho todo esto sobre el sentido general de lo que es una luna llena, o lo que debería de ser una luna llena, sería interesante que habláramos un poco de Aries, ¿no? Básicamente el primer signo del zodiaco. Hay un texto maravilloso de la Bailey, que está en el libro Los trabajos de Hércules, que tiene que ver con el mito de las yeguas devoradoras de hombres. La palabra, el mito de Hércules, una nota clave dice: surjo y desde el plano de la mente rijo o gobierno.
Si la palabra regir o dirigir nos gusta, le ponéis gobernar, aunque me parece que el significado no es exactamente el mismo. Yo recuerdo de pequeño, cuando se decía que una persona no regía mucho, se estaba diciendo que estaba un poco chalada. No sé si esto todavía se mantiene o no se mantiene. Por lo tanto, quien controla es el alma. Y la pregunta que debemos formular en todo momento es la siguiente: ¿somos conscientes de que el alma debe dirigir nuestra personalidad? ¿O que nuestra alma inferior debe ser dominada, domesticada por nuestra alma superior, elevada, que es lo que somos en realidad? ¿Sí o no? No me contestéis que sí, porque porque es una respuesta académica, es una respuesta, queda muy bien decirlo, pero en realidad hay que decir una cosa. Trabajo nos cuesta identificarnos con el alma. Trabajo nos cuesta. Generalmente, la conciencia humana o el alma humana se identifica básicamente con el mundo material. ¿Por qué? Pues porque el mundo material, a través de los vehículos, concretamente del emocional, le ha costado mucho tiempo, millones de años, cientos de encarnaciones, que el alma tome posesión de ese vehículo y pueda interactuar a niveles emotivos, emocionales, con esas energías. Por lo tanto, nosotros la idea que tenemos del alma es netamente astral, emocional por completo. Todavía no ha llegado el día en que podamos realmente entender el alma como una cuestión mental o de un refinamiento tan grande emocional que ya alcanzamos la capacidad manásica. No ha llegado ese día. Lo que estamos viendo es que cada vez que tocamos el tema del alma, nos sale esa parte emotiva que lo identifica con una idea que tenemos del alma que viene del pasado. Seguramente viene de la más remota antigüedad, del momento de la individualización. Esa idea del alma, esa captación del arquetipo de forma intuitiva o entre comillas, la vamos a llamar así, cuando va descendiendo, si la mente lo ha captado como una idea, la conciencia ¿cómo lo puede vivir? ¿Como un ideal? ¿Como un ideal de vida? Me preparo, hago las cosas de esta manera, medito cada día porque quiero que el alma se manifieste, ¿verdad? Y cuando no existe esa percepción clara, ¿qué sucede? Que en lugar de vivir los ideales, ¿qué hago? Creo una norma de obligado cumplimiento. Le digo a los demás que hay que hacer esto para que el alma se manifieste, ¿verdad? Esto sería una ideología, una yegua devoradora de hombres. Utilizamos al caballo como vehículo mental, se puede utilizar perfectamente. Acordaos de San Pablo cuando se cayó del caballo porque un rayo de luz lo tiró al suelo, cuando tuvo la tercera iniciación. Y podemos entender que estas yeguas, esta parte femenina, porque tienen mucha intuición, pero acaban yerrando totalmente en un método. No podemos infringir la libertad de los demás, incluso ni la ignorancia de los demás. ¿Qué nos ha sucedido con el cristianismo? ¿Creéis realmente que ha servido para liberar la conciencia humana de las ataduras de la materia después de 2000 años? ¿O simplemente es otra ideología más y tal vez una de las más terribles que han habido en la Tierra? Una de las más difíciles de llevar a cabo y sobre todo también una de las más reaccionarias. Me diréis, ¿cómo es posible? Si hablábamos del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Sí, a nivel arquetípico sí. A nivel de ideal de vida, el cristianismo es una maravilla, como cualquier religión. Pero ¿en qué se ha convertido en el día a día? En una norma de obligado cumplimiento. ¿No veis la cristalización que hay en el clero romano respecto a la fiesta de la Semana Santa, que son las pruebas de la cuarta iniciación? Es nada menos que Aries, el misterio de Aries, el festival de Pascua, la renovación del compromiso con el Padre. ¿En qué se ha convertido todo eso? ¿En qué se ha convertido ese misterio en algunas partes de España? En Andalucía, aquí en Cataluña ya es menos, afortunadamente. ¿Qué se hace? ¿Se sacan qué? Unas imágenes, ¿verdad? Se sacan unas figuras de unos Cristos crucificados, lacerados, con unas llagas terribles, sangrando, la gente histérica con cadenas en los tobillos, porque de esa manera entiende que está sufriendo más o está viviendo de la única manera que sabe a nivel emocional lo que es el misterio de la cuarta iniciación. Claro, estamos hablando de una cuarta iniciación cuando todavía no se tiene ni la segunda alcanzada. Por eso nos equivocamos continuamente cuando participamos en una procesión de la Virgen de los Dolores, cuando vamos a un Vía Crucis,
cuando vamos a la resurrección, cuando vamos al entierro de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es de la época atlántica. En la Atlántida, todos los cultos se revistieron de estatuas. ¿Por qué? La única manera que tenían aquellas almas de entender cómo era Dios o la diosa tal, que tanto sea la diosa de la naturaleza, la parte femenina o la masculina, era creando una estatua. Por ejemplo, todas las estatuas que hay de Dios en Occidente o que se quieren parecer, en realidad están sacadas del patrón del dios Júpiter. Sabéis que Júpiter para los griegos era Zeus, el padre de los dioses, ese señor con esa cabeza grande, barbudo, sabio, etcétera, etcétera. Es muy parecida a la cabeza que le pusieron al actor Charlton Heston en Los 10 Mandamientos. Cuando baja con las tablas de la ley se parece a ese arquetipo. ¿Por qué? Pues porque estaba completamente transfigurado. Ya no era un alma en sentido tradicional, sino que estaba recibiendo completamente la influencia de la mónada. Pero nosotros no estamos en esa situación. Como no estamos en esa situación, nos encontramos con un problema. Que lo que hemos generado durante generaciones o miles de años, tanto en el cristianismo, el judaísmo, el maotanismo, los cultos hinduistas de India, los cultos de sintoístas o animistas de Japón, o cualquier culto de América o de cualquier parte del mundo, simplemente es una ideología, una creencia más, ¿verdad? ¿Qué realidad hay detrás de todo eso? ¿Realmente la gente cuando hace cada día las 5 oraciones a la Meca, o los cristianos se santiguan cuando salen de su casa, los católicos, hay gente que todavía lo hace, sale de su casa y se santigua, y cuando entra a una casa hace una bendición al espíritu de la casa, el Ave María Purísima? En el fondo es dar las gracias y saludar al Deva elemental de la casa. Esto no es ningún cachondeo, esto se ha hecho toda la vida en las más remotas culturas, se hacía eso. ¿Por qué? Porque había esas entidades y el ciudadano pensaba que de esa manera estaba en gracia con esos dioses menores. Pero yo la pregunta que os quisiera formular, ¿estáis convencidos realmente que este camino de las religiones organizadas es lo que la humanidad necesita en este momento? No, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanta gente que todavía va a estos sitios? Es la pregunta que nos podemos formular. Tampoco tenemos derecho a violar a nadie, ¿eh? No se nos ocurra violar a los inocentes, ¿eh? No le digamos cosas que todavía no están ni remotamente preparados para escuchar. Ellos creen que la Virgen tal o la otra y la otra y la otra, y no reconocen a veces que es la misma, ojo, no reconocen a veces que es la misma. Ellos creen que haciendo ese trabajo están en gracias con una tradición que han aprendido, pero esa tradición, cuando se cristaliza, acaba matando al alma, impide que salga el alma. Además, fijaos concretamente en Andalucía, qué paradoja más curiosa. Ahora es en abril la Semana Santa, dentro de 15 días la Feria de Abril y dentro de 3 semanas el Rocío. Caramba. Aquí tenemos llantos, tenemos alegrías, otra vez alegrías y otra vez llantos. Y venga el festival. ¿No os dais cuenta que es una relación demasiado emocional con una tradición que debería estar por encima de la emoción? Esto es como la idea peregrina de que si subo a Montserrat cada año la Virgen me va a proteger. O en la India, aquellos que van a Benares y mueren allí, el dios Shiva le da el mantra de la eternidad o de la inmortalidad o de lo que sea. ¿Alguien se cree eso de verdad? ¿Nos lo creemos? ¿Y por qué entonces lo aplicamos al pie de la letra? ¿Por qué lo aplican tantos millones de seres humanos en el mundo? ¿O lo necesitan? Porque están todavía en la era cristiana. En la era cristiana y Atlante. Y todavía están en esa... Todavía está en esa tesitura de devoción a ídolos de barro. Claro. En lugar de confiar en uno mismo, que sería la consecuencia de trabajar los ideales de perfección del cristianismo, como los de cualquier religión, son una maravilla. ¿Cuántos de los feligreses realmente se han molestado en investigarlo? El problema atribuido a los cristianos ha sido una mala interpretación de las palabras. Yo soy el Hijo de Dios, pero no el único. Todos somos hijos de Dios. Lo que sucede es que el nazareno representa el arquetipo del ser que es capaz de reconocerlo. Ser que para nosotros tiene una sexta iniciación y francamente no podemos comprender absolutamente nada de él, tampoco del Buda, que tiene una octava. Por lo tanto, entendamos una cosa. Nosotros, por mucho que sigamos esos ideales, si dentro no existe un trabajo claro de manifestar lo más elevado, este mito de Ariano no se va a producir en nosotros. No vamos a conseguir el resultado de surgir de la mente
del plano mental, y desde allí, como almas, controlar completamente el mundo de los efectos, la personalidad. Si esto lo hiciéramos, la vida sería completamente diferente. No olvidemos que para entender a Aries hemos de fijarnos en quién, en que está enfrente, a Libra. Libra, teóricamente debería estar en equilibrio, pero una balanza en equilibrio es una balanza muerta, ¿no? ¿Quién vive una vida en equilibrio? ¿Veis los problemas de las ideologías, la respuesta que tienen tan interesante? Equilibrio, mesura. ¿Cuánta gente está dispuesta a tener mesura en el tema de las ideologías? Muy poca. El tema de las ideologías está ligado a Marte, está ligado al sexto rayo, está ligado al plexo solar. Y los seres humanos nos hemos matado y nos seguiremos matando durante mucho tiempo por ideologías. En España tuvimos una crisis muy grande en los años 30, hace 100 años de la toma del Palacio de Invierno en San Petersburgo, y todavía esas ideologías no se han trascendido. Es como la ideología, curiosa también, de que los ricos querían riqueza para compartirla con los pobres. Bueno, estamos viendo que ahora no es así. Ahora estamos viendo que ya no es así. Cada vez los pobres son más pobres y los ricos, que son cada vez menos, pero son más ricos. Por lo tanto, estamos llegando a una fase denominada ya de feudalismo capitalista. Es decir, un capitalismo feudal que precisamente la revolución llamada de Acuario, la revolución francesa, la entrada del séptimo rayo, pretendió acabar con el feudalismo, y de hecho la Declaración de los Derechos del Hombre acababa con las prebendas del feudalismo y ponía en el Estado el poder. Resulta que eso, 200 y pico años después, ya no vale. Y la clase, el pueblo, se queda a dos velas porque le han dicho que para ser feliz no tiene que pensar en esas cosas. Se le ha puesto otra ideología por medio llamada democracia y nos creemos muy importantes porque vamos a votar y votamos a Pepito y no nos damos cuenta que lo hacemos en contra de Juanito. Y cuando votamos debajo ese planteamiento no estamos construyendo nada. Otra torpe ideología y otra cucharada más de karma que nos deberemos tragar más adelante. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Manifestar amor? ¿Ser ecuánimes? ¿Controlar desde el alma? Tener confianza en nosotros, acercarnos al alma, acercarnos a la mónada, tener valor, vivir en equilibrio. Vivir en equilibrio. Dar ejemplo. De hecho, la clave estaría en el planeta esotérico, el regente esotérico interno de Aries, que es nada más y nada menos que el famoso Mercurio, el cuarto rayo. Por lo tanto, entendamos que este cuarto rayo, que es el rayo que también entra por Tauro y por Escorpio, aunque este está en la cruz cardinal, este planeta, cuando se trabaja debidamente, esa energía es la única que puede domesticar a las yeguas devoradoras de hombres. Pero para eso hemos de dejar la etapa marciana. Y Marte tiene una gran particularidad, nos hace ver que es Dios, que es el alma. Nos creemos que es Dios, porque nos da tanta energía que no nos damos cuenta que nos estamos abrasando con una energía, un fuego, que en el fondo es un agua a veces un poco tóxica. Y esa agua tóxica, al final deberemos hacer una limpieza diurética para poder eliminarla. ¿Y por qué debemos hacer eso? ¿Creéis que el planeta, el regente jerárquico Urano, séptimo rayo, nos puede ayudar? Una curiosidad, ¿sabéis por qué la Iglesia en esta época se viste de lila, no? La Iglesia católica, la Iglesia cristiana se viste de lila en esta época de la Pascua, por el séptimo rayo de Aries, regente jerárquico, iniciático. El séptimo rayo trabaja en este arquetipo y al hacerlo, si vais a una iglesia católica, van de lila. ¿Por qué los nazarenos van de lila? Por ejemplo, ¿por qué los mantos de algunos cristos van de ese color? Precisamente porque nos habla de un nuevo orden. Curiosamente, de un nuevo orden dentro de un vestido que básicamente es cristiano. Poco orden va a haber aquí. Tendrá que romperse ese orden, pues ese vestido, y crear algo nuevo. Lo que pasa es que lo que se va a crear es completamente subjetivo. Y como todavía no somos capaces de vivir la vida acorde a un ideal, preferimos cristalizarlo y convertirlo en un dogma de fe. Y estamos repitiendo siempre el mismo esquema. Es la cruz cardinal, la cruz del Dios sacrificado en la materia. Las constelaciones que están en esta cruz, tenemos el eje Aries, Libra, y tal vez el más interesante sería desde el punto de vista evolutivo el de que representan Cáncer y Capricornio.
Teniendo en cuenta que las tres primeras lunas, Aries, Tauro y Géminis, son la clave para que en Cáncer se manifieste la individualidad. Si no tenemos estos tres arquetipos, como almas no evolucionaremos nunca. Por lo tanto, entendamos que se nos dan unas oportunidades tremendas. Y a nivel iniciático nos interesa la relación que hay entre Aries, Escorpio, Capricornio y Piscis. Porque básicamente en Capricornio llegamos a la tercera iniciación. En Piscis renunciamos a todo, las puertas de la cuarta iniciación. Y en Escorpio, nada menos que el fuego de la materia, el fuego de los deseos, acaba destruyendo la parte emocional y nos erigimos en almas triunfantes. La iniciación más complicada en la Tierra es la segunda, que representa el mito de Escorpio, que también está regida por ese planeta, esa energía de cuarto rayo. Por lo tanto, todo en el planeta Tierra debe ser realizado con exquisita armonía. Por lo tanto, vivamos los ideales con absoluta armonía y olvidémonos de las ideologías que siempre son hijas del deseo. ¿Alguna cuestión más del tema antes de entrar en el Festival de Pascua? ¿Puedes explicar un poco por qué las tres primeras lunas llenas son tan importantes? Porque básicamente manifiestan tres arquetipos muy importantes. El primero nos dice, esta nos habla de una capacidad muy grande que tenemos los seres humanos desde el plano de la mente surgir. A nivel más denso, la luna de Tauro nos habla de la emoción, de la emotividad, del deseo. Y la luna de Géminis nos habla de esa capacidad que tenemos a través de la dualidad de buscar la conciencia. Con lo cual estamos preparados para nacer en el signo de Cáncer, que es cuando se abrió la puerta hace millones de años y como almas entramos. Nos individualizamos como tríadas. En ese momento, hace unos 18 o 20 millones de años, se produjo ese gran misterio que todavía está sin resolver. Seguramente que pasará muchísimo tiempo hasta que nosotros podamos realmente asumir ese cambio. Pero hay que decir una cosa, no nos preocupemos de cómo está el mundo. El mundo está mejor que nunca. Aunque salgamos a la calle ahora y nos pongan una bomba, hay que decir que nunca ha estado tan bien el mundo. Lo que pasa que la ideología de la seguridad nos la han inoculado. Si repasamos la historia humana, jamás han habido periodos de paz. A mí me hace mucha gracia cuando se dice es que la humanidad nunca ha estado en paz. ¿Pero un ser humano está en paz alguna vez? ¿No está continuamente luchando contra sus emociones, sus deseos, sus anhelos, sus frustraciones? Si nosotros no tenemos internamente esa capacidad de alcanzar el arquetipo y de expresarlo, ¿cómo lo podemos pedir a los demás? Y sobre todo decir que nuestro país es esto o aquello porque no tiene paz, cuando nosotros, formando parte de este país, tampoco la tenemos. En este mundo de las energías, en este mundo de la filosofía esotérica, todo está interrelacionado. Si nosotros actuamos de manera correcta, todo a nuestro alrededor hará lo mismo. Y si no, las consecuencias serán para nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos más conciencia. ¿Qué hacían los judíos cuando llegaba el séptimo mes de Nisan? ¿Sabéis? Porque me imagino por qué la Semana Santa coincide con esto, ¿no? Por eso hay gente que todavía se extraña de que la Navidad sea el 25 de diciembre, sin acordarse de que aproximadamente es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es decir, el triunfo del sol invicto dentro de la oscuridad, el mito antiguo, y luego digan que no entienden por qué la Semana Santa baila tanto. Pues muy sencillo, hay 13 lunas, 13 meses lunares y 12 solares. ¿Y cómo lo acompañamos? ¿Cómo lo hacemos encajar? Se utiliza la primera luna de la primavera para diseñar la Semana Santa. Pero en realidad, para los esoteristas es Aries. Es el momento de fundación del cristianismo y de hecho en aquel momento parece ser que cayó en Jueves Santo. La Santa Cena y lo que sucede en la noche, en la madrugada del viernes en Getsemaní, es el auténtico fundamento del cristianismo. Esa comunicación que se establece con el nazareno, el discípulo, el maestro Jesús, en Getsemaní con Shambhala, con la casa del Padre. La energía que se manifiesta genera un hilo que después ha permitido que los seres humanos, las almas humanas, puedan realmente acercarse a la casa del Padre. Y eso se lo debemos a esa experiencia. Pero ¿qué hacían los judíos cuando llegaba la Pascua? Mataban el cordero. Mataban un cordero, vale. Y iban a Jerusalén. Aquí iban a Jerusalén. ¿Qué celebraban exactamente?
¿Qué sale en los 10 mandamientos, la película aquella cuando abandonan Egipto? Aquellas aguas que se aparten. El cruce del Mar Rojo. Ah, sí, el cruce del Mar Rojo. ¿Celebran esto? Acudían al templo, a Jerusalén, para celebrar precisamente el paso del Mar Rojo. ¿Cómo podemos interpretar el Mar Rojo? ¿El mar de los deseos? Sí. ¿El mar de los deseos? Las pasiones. De las pasiones. Con lo cual eso es una segunda iniciación. Claro que es una segunda iniciación. Porque han cruzado las aguas, ¿sí o no? ¿No habéis visto la película de Cecil B. DeMille, tan famosa? Sí. Como pueblo habían pasado la segunda iniciación. Y tengo que decir que sí, porque no hay un porcentaje de premios Nobel más grande que el que tiene el pueblo judío. Tienen una capacidad increíble, a nivel de mente, pero no a nivel de amor. Eso hay que decirlo claro. Y la tercera iniciación viene dada con las tablas de la ley. Fijaos qué arquetipos tan divertidos en una película de Hollywood de los años 50, supuestamente preparada para mentes poco preparadas. Pero cuando se ven las cosas de otra manera, dices, caramba, pues sí que es interesante esto, y tanto que lo es. Entonces, renovamos qué exactamente en Aries. Si el día 25 de diciembre decimos la victoria del sol invicto, la noche oscura del alma, la noche oscura, porque es la noche más larga, el día más corto, y nace la conciencia, ¿verdad? ¿Y aquí qué podría pasar en este plenilunio? Cruzamos las aguas, subimos a la montaña y algo más. Vivimos nada menos que la eclosión de la cuarta iniciación. El psicodrama del Nazareno representa ni más ni menos a la prueba de la cuarta iniciación. Y todo lo que la acompaña, todo ese lujo de detalles de los latigazos, de las caídas, de la cruz, etcétera, etcétera, cuando se mira bien, uno se da cuenta que fue un psicodrama muy bien llevado a cabo. Una obra de teatro maravillosa. Recordaos que no lo mataron, ¿eh? Recordad que no lo mataron. ¿Sí o no? ¿Sabéis esto, no? Sí. Con la lanza que hicieron, le sacaron un poco de pleura, ¿verdad que sí? Pero él no estaba muerto. Por lo tanto, era una ceremonia iniciática. ¿Y por qué se nos ha transmitido con latigazos, sangre y todo esto? Ni más ni menos para que nos hagamos una idea de lo que debemos renunciar para alcanzar el grado de Arates o de cuarta iniciación. Es decir, para manifestarnos como mónadas, para dejar de lado todo lo de personalidad, todo lo de forma. Es tan complicada esta iniciación que no ha habido más remedio que presentarla de esta manera para que la gente pudiera entender lo que significa renunciar a ser humano. Por eso ha habido ese desgarro tan grande y tanta violencia. Quienes han podido testificar un poco sobre lo que es la cuarta iniciación, la noche oscura del alma, han hablado en términos parecidos. Lo que pasa es que estábamos al comienzo de Piscis y había que cargar las tintas para que se entendiera el mensaje. ¿O realmente pensáis que le estuvieron aplicando latigazos, etcétera, etcétera? Pregunto. Nos podemos quedar con una frase clarísima: el triunfo del espíritu sobre la materia. El triunfo de la conciencia divina sobre el campo de manifestación de la conciencia divina, que es precisamente la materia, el aspecto manásico. ¿Lo vemos así de esa forma o queremos ampliar un poco más? Pues se llama Festival del Cristo o de Pascua, aunque luego hay otro, el de Géminis, que también se llama del Cristo. Porque del Cristo, es decir, la conciencia manifestada con todo su esplendor, es un arquetipo que nos va a acompañar por el resto de la evolución, en esta y en futuras encarnaciones. Dime. Pero también se dice que Buda, antes que Cristo, hizo un camino de luz, ¿no? Claro. Pero no es el mismo camino de luz. Buda nos dijo que Dios era luz. O sea, que fue el primer hombre en general en hacer el sendero. En el sendero a niveles increíbles. Buda viene de la evolución lunar, de la cadena lunar, y alcanzó el grado de Mahatma de quinta iniciación en el ciclo ario por Persia hace unos 50.000 años aproximadamente. Entonces los dos vienen de la cadena lunar, los dos, pero este, el nuestro, el Cristo, es el que nos ha enseñado esa parte que nos falta. De hecho, en luz tenemos mucho los humanos. A ver, la electricidad es luz concretizada, pero todavía no hemos sido capaces de trabajar el amor. También es verdad que el método que nos enseñó el Buda era un método de razonamiento,
Y curiosamente, cuando se miran los simbolismos de Oriente y de Occidente, uno se da cuenta que tienen muchísima relación. Por ejemplo, la famosa rueda de Sansara, ¿no? Tiene 8 ejes, ¿no? 8 es el octavo trabajo de Hércules, Escorpio, el número del Cristo. Entonces, el amor concretizado, ¿qué sería el deseo? El deseo, en el fondo, es la voluntad destronada. El amor, de hecho, el deseo y el amor, para conciencias todavía no manifestadas plenamente, viene a ser lo mismo. En los países latinos, el amor y el sexo prácticamente son lo mismo. Por eso utiliza mucha gente la palabra buena voluntad, porque la palabra amor le chirría. Le chirría porque no ha entendido muy bien lo que quería decir la frase ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque el nazareno a sus discípulos, a sus apóstoles, no les dijo eso. Les dijo, amad al prójimo más que a vosotros mismos. Lo que sucede que, claro, si tú ya no entiendes lo que es amar, ¿cómo vas a amar más a los demás si no sabes lo que es que a ti mismo? Por lo tanto, era para que entendieran que lo que te apartas para ti también se lo tienes que apartar a los demás. Eso ya lo entendieron más. Desgraciadamente, la organización que quedó encomendada a llevar a cabo el mensaje no lo ha cumplido. Sin embargo, ha cumplido algunas cosas, ¿eh? ¿Cómo van vestidos los obispos? ¿Qué llevan cuando se celebra una misa? Tanto el Papa de Roma, el sumo sacerdote, que en este caso es el Papa, como los obispos que llevan sobre la cabeza, aparte del solideo, la kipá, como los judíos, eso es para proteger el centro coronario. ¿Qué llevan en la cabeza? La mitra. La mitra, ¿verdad que sí? Eso está asociado como al signo de Piscis. Pues no, señor, es la válvula mitral del corazón. Claro, sí, ese cargo lo instituyó el Cristo. Como tienen la cuarta iniciación, quiere decir que el centro cardíaco está abierto. Trabajan ¿qué? La intuición. Por eso tenían el don de las lenguas, se podían manifestar en varios sitios a la vez. Eran seres, algunos de ellos, arates. ¿Os acordáis de los 900 arates del Buda? Aquel mito de la antigüedad. Leed el Dhammapada de todos los libros clásicos hindúes. Entiendo que si no se alcanza ese estado de conciencia, el cristianismo como tal no se puede vivenciar ni se puede explicar. Por eso se llevaba ese gorro protector, porque indicaba que quien lo llevaba tenía una cuarta iniciación. Y si se hubiera hecho de manera correcta todo lo que es la tradición jerárquica dentro del cristianismo, el Papa tendría una quinta iniciación. Y entonces podría hablar con Dios, con la jerarquía. La historia nos ha dicho que desgraciadamente eso no ha sido así, porque se ha elegido a veces a personas almas que dejaban bastante que desear, sobre todo unos cuantos de aquí de la zona de Valencia, la familia Borgia, que aportaron todo lo más indigno que se puede llevar a una iglesia, sea del signo que sea. Pero bueno, es una creación humana, somos así y por mucho que nos lamentemos no lo vamos a cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar el futuro viviendo el presente de manera diferente. Una pregunta. Dime. ¿Los rayos equivalen a las iniciaciones? Es decir, ¿se podría hacer una equivalencia entre, yo qué sé, sexto rayo, sexta iniciación? Depende. Así per se no, pero depende con qué, comparando con qué. ¿Alguna analogía? No, porque da la casualidad de que Cristo tiene la sexta iniciación y La tenía, ahora tiene una séptima, la tuvo. Él era un maestro, era el maestro del discípulo Jesús, pero ese maestro, como a este, no le conocimos el nombre. Él no se llama Buda, Buda es un cargo, y el otro no se llama Bodhisattva ni Cristo, es un cargo. Pero el nombre del maestro no se ha conocido nunca. Era el maestro del discípulo Jesús. Entonces lo que hace el discípulo es prestarle su cuerpo a su maestro para que a través suyo haga su trabajo. El Cristo tenía una tercera iniciación, Jesús tiene una tercera iniciación, y al que le dan la cuarta es a Jesús, y al otro le dan la sexta. Tiene una quinta y le dan la sexta. Claro, él tuvo que acompasar su ritmo vibratorio al de su discípulo y reducirlo tanto para no cargárselo. De ahí las gravísimas pruebas que tuvo, los retiros continuos para adaptarse. Y eso que desde muy pequeño lo prepararon como iniciado que era para el trabajo